Interview with Hector Herrera, brought to you by John Daspit and the Daspit Law Firm. Hector, I sense that you're really enjoying this season in Major League Soccer. You seem to be playing with a joy. Is that true? Se nota que estás disfrutando mucho de esta temporada, que estás jugando con una alegría distinta. ¿Es verdad esto? Sí, 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 estoy muy contento por lo que estoy viviendo, por el momento que está pasando el equipo y disfrutando mucho de mis compañeros, de la ciudad. Me siento más adaptado y eso creo que es la alegría que se está notando dentro de la cancha también. Absolutely, Glenn. I think you can tell just how overall I'm enjoying the environment around the group, the way we're playing, how the results are also coming along the way. I think this year it's definitely noticeable just with the more than the results on the field, but also just the environment around the group itself. Is part of this because of the freedom you have within the system of the Houston Dynamo? Sí, en parte es por la libertad que tiene usted en este sistema de juego acá en el equipo. Sí, obviamente que también tiene mucho que ver, ¿no? Pero bueno, yo creo que es más la alegría que tengo fuera de la cancha, como el disfrutar de los compañeros, de la calidad que hay aquí, entonces hace que yo tenga también más libertad y más alegría al jugar. That has a lot to do with it, Glenn. I think it's more so the joy I have off the field with this group. I enjoy the time I have with my teammates, and I think that really resonates on the field when you see us step across the line here once the whistle blows. You've played at so many big clubs, Hector. You know, let's start Pachuca, Porto, on to Atletico Madrid, the Mexican national team. Would you say this is the most freedom as a footballer you've ever had when it comes to that role? Que si en ese perfil o en la posición que juegas, si esa temporada es pues uno donde destaca por tanta libertad que tienes de jugar como gustas. Creo que, la felicidad de jugar, de disfrutar tanto del juego, nunca la había tenido como la tengo ahora, ¿no? Es verdad que en el Pachuca, en el Porto, en el Atlético, en la selección, he tenido momentos muy buenos en el cual disfrutaba mucho y estaba muy bien, pero no tenía esa experiencia o esa madurez de ver el juego de otra manera o disfrutar de otra manera como la tengo ahora o siento que la tengo ahora, ¿no? Siempre he dicho que me hubiese encantado poder disfrutar en otros equipos el jugar como lo estoy haciendo aquí en Houston. The joy of playing and the joy of just kind of being on the field is at an all-time high, Glenn. I mean, sure, I've had great times and memorable moments with Pachuca, Porto, Atletico, national team as well. But there's just a different way of enjoying the way we're playing and kind of the experience that kind of comes with it. So I think I've mentioned it before that this is definitely a new experience for me in terms of just being able to fully enjoy my time on the field. Well, Hector, it's truly been a joy for all of us to watch you play the game. I can assure you that. When you pull wide in the games for a little while, is that to test the other team tactically? Es como juegas, hay que decir más por la banda, que si es una manera de ver qué es lo que el otro equipo, el rival, está haciendo tácticamente. Cuando juego por la banda. No, porque a veces durante el juego creo que voy leyendo, viendo de qué manera ellos están defendiendo y creo que muchas veces atraigo mucha presión sobre uno o dos jugadores sobre mí y creo que haciendo movimientos fuera de lo normal voy a generar más espacios para que mis compañeros puedan aprovecharlos, ¿no? Y creo que muchas veces resulta, ¿no? But in terms of just the game itself, when I read the game and I find opportunities to kind of go wide, it kind of lets me see how teams defend, and that attracts pressure. I mean, I have one or two guys coming on me trying to win the ball. So these movements, these non-traditional, I guess, kind of approach definitely helps create space for my teammates, and that's what I want to exploit.
Can you speak to the relationship with Artur on the field and what a wonderful combination you two have formed and what he allows you maybe to do? Hablando de Artur, y pues cómo va esa relación, cómo se han desarrollado como jugadores y tus amigos que pues ayuda en lo que hacen dentro de la cancha. Más allá de ser mi compañero ahí en el medio campo, creo que fuera tenemos una muy buena relación que está creciendo cada día más, ¿no? Somos buenos amigos, creemos y pensamos muchas cosas igual. Y creo que eso facilita después dentro de la cancha el hablarnos, el asociarnos y el poder ayudar al equipo, ¿no? Creo que se ha convertido en un jugador muy importante para el equipo, para mí, para darme esa libertad que tal vez el equipo me deja hacer y yo puedo aprovecharlo también. More than just being my teammate, he's a good friend. I think our relationship is just still developing and it's still growing, just given that this is the first year that we're getting to know each other. And I think we see the world in a very similar way. I think you see that how it translates on the field as well. He's a very important player for the group, for myself too, to kind of give me that freedom to find ways to break down defenses, to kind of find, a way to kind of get the final ball into the attacking third. Hector Herrera joining us here, presented by the Daspit Law Firm. Hector, some thoughts on Sporting Kansas City and the challenges they will pose in a single elimination game? Espera de rivales este fin de semana un equipo, pues, o un partido donde es de vida o muerte contra Sporting Kansas City. Es un equipo que está pasando un buen momento, que ha hecho una gran eliminatoria con San Luis. Va a exigir que estemos a nuestro mejor nivel para poder seguir en la competición, ¿no? Un equipo que juega muy bien a la pelota, que sale bien al contragolpe, que tiene jugadores individualmente buenos y bueno, hay que estar preparados para el día domingo estar en el mejor nivel porque el partido lo va a necesitar. The team is really one of the most informed teams of the league right now. I mean, they just also upset St. Louis, the top seed here in the Western Conference. And we have to be at our best to advance to the conference final. I think this is a team that can attack in two different ways. So they're gonna want the ball, but they could also hurt you on the counterattack. So we'll definitely have to be at our best to whether it's weathering the storm or propose a game here on Sunday here at Shelter City. Hector, you've been in so many big games, big moments, World Cups. I mean, it goes on and on. It's a remarkable career from someone looking on the outside. It's a remarkable career. At this stage now, what is your biggest motivation as a footballer? Pues, mirando todo lo que ha logrado, ¿qué es lo que lo motiva hoy en día como un futbolista? El jugar. Creo que es el sueño que yo siempre tuve de chiquito, jugar al fútbol y hoy en día que lo hago profesionalmente, sigo soñando con eso, ¿no? Sigo despertándome todas las mañanas con ganas de venir aquí a entrenar, estar conmigo con mis compañeros y poder entrar a la cancha y darlo todo, ¿no? Como cuando era chiquito. Yo creo que eso es lo que a mí me sigue motivando, ¿no? Y como equipo creo que pues el ganar la MLS Cup, creo que eso es la gran motivación que tenemos ahora mismo. Easily, or just to put it kind of bluntly, Glenn, it's just to play. I want to play. This was a dream that I had as a kid, to play professionally. Now that I'm at this level as an adult and as a professional, I mean, I still look forward to coming to training and kind of getting to know my teammates and kind of going through the day-to-day. It's definitely just I still dream about important games and kind of these scenarios that we're in right now. This was my goal when I got here, getting Houston back to a level where they're playing in important matches, these do or die scenarios. So that's what motivates me. And when we look at what motivates the team, I mean, we want to win. When we look at what our goals are, we want to win in MLS Cup. Hector Herrera joining us here, and we really appreciate this. As far as I'm concerned, watching you this closely this year, to me,
there's no player in Major League Soccer that made as big an impact on one particular franchise as you did. I mean, I've made that very clear just from the outside, if that means anything to anybody. But when you think about this team and you think about the future, and then when you first got here, you had to become the leader of this team. I don't think there's any question. We expected Hector Herrera to be the leader. Was it difficult to become the leader of this group? Cuando uno se fija en lo que ocurrió el año pasado, pues uno supo que usted iba a jugar un papel importante como líder de su grupo. ¿Fue trabajoso jugar ese papel tan rápido tras llegar a cada ciudad y al equipo? No, porque yo nunca vine pensando que yo tenía que ser el líder de este equipo, ¿no? Creo que esa es mi forma de ser, ¿no? No me puse ese papel encima de mí para sacar el equipo, ¿no? Creo que es una forma mía de ser en el día a día y en el trabajo, ¿no? Obviamente que va acompañado de la llegada de nuevos entrenadores, de nuevos jugadores que han venido cada uno a aportar su granito de arena para que esto vaya mejor, ¿no? Yo siempre lo he dicho que el gran éxito de nosotros que hemos tenido esta temporada ha sido la unión, la alegría que hay dentro del grupo. Creo que eso es algo, una pieza fundamental, ¿no? Si no hubiéramos formado ese gran grupo, hubiese sido difícil todo lo que estamos consiguiendo hasta el día de hoy, ¿no? Sabíamos que iba a ser muy difícil conseguir cosas y poner a este equipo a competir, pero bueno, lo hemos logrado hasta el día de hoy, pero queremos seguir logrando cosas importantes con el club hasta quedar en la historia de esta institución. Glenn, when I arrived, I mean, overall, I didn't think that I wasn't going to be, I didn't come with that thought, right? I am who I am. I wasn't necessarily seeking a label. I think when you kind of look at the day to day, I mean, I'm always going to be there to push my teammates. And now with the new coaching staff, certain things have changed and we're all working towards the same goal. Kind of when I kind of look at kind of what the results are, I mean, our success is due to the unity of the group and the harmony you see day to day. And without that, I mean, label or not, whoever the leader is, we wouldn't be where we are. It comes down to the group, and it hasn't been easy. You know, we're definitely looking at the results as far as a group and kind of how we got to this point. And it's kind of been you've been able to see that here on the field. And the one thing I can say is that we're not done. We definitely want more. And I hope that fans can see that, and we'll see that here on Sunday when we show up on the field. He's Hector Herrera joining us here, brought to you by John Daspit and the Daspit Law Firm. Hector, is your desire still to play with Mexico? Sí, todo tiene deseo de jugar con la selección. Sí, yo creo que el mayor sueño de todo jugador, de todo niño es jugar para su país, para su selección y bueno, eso creo que nunca lo voy a perder y siempre va a estar presente, ¿no? Esperemos poder seguir haciendo las cosas y en algún momento poder volver a la selección si el entrenador cree que puedo ayudarle y puedo ayudar al equipo, ¿no? Si no, me tocará apoyar como buen mexicano y desearle siempre el mejor de los éxitos, ¿no? Yes, everyone wants to play for the national team. I mean, I'll never lose that want, that desire to put on that jersey. So I'll do my part to maintain a high level, but ultimately it's up to the coach to decide if I make the cut. If I don't, I mean, I'll still be there to support them, you know, through thick and thin, through whatever tournament or match that they're playing in. But I'm definitely doing my part to maintain a high level and be considered for a return to the national team. Final question, Hector. And again, we thank you very much for your time here. This is exceptional. We've seen you out in the community doing so many things for the club. So we thank you for that as well. You have a beautiful family, and I see you celebrate with them during the games. Are they a prime source of motivation? Que tienes una familia linda, que has visto disfrutar y celebrar con ellos después de los partidos. ¿Qué tanto te motiva a ellos en tu día a día? Muchas gracias.
Ellos son el motor, la razón de mi existir. Yo siempre lo he dicho que por ellos me levanto todos los días y salgo siempre a dar lo mejor de mí y juego con muchas ganas porque ellos me vean bien, me dan disfrutar y que con las victorias ellos puedan ser felices, ¿no? Son la parte más importante de mi vida, eh, que no cambiaría por nada del mundo. Glenn, they're my motor. They're my reason for being. I do what I do is so that, they can also take part in this journey. I give it my all. They see that. I want them to enjoy this experience as well, whether it's after a good day at training, after a good match. They also see the other side of it. So they are the most important part of my life because they're there for everything, for the highs and the lows. But I definitely look forward to sharing many more memorable moments with them here shortly. Hector, thank you very much for your time and best of luck against Sporting Kansas City. Keep up the great work. De nada, muchas gracias. Un abrazo. Buen día. Buen Thank you. día. Chao, chao.